En el Evangelio escuchamos como cumplimiento. En el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, unos 8 siglos antes de Jesús, se hace referencia a cómo Dios va a intervenir en la historia. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo. Esa profecía está referido a lo que hemos escuchado en el Evangelio cuando Jesús sana a esta persona que era sorda y que era muda. Y lo hace mediante signos. Él lo toma, lo lleva aparte, pone los dedos en las orejas y con su saliva le toca la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspira y le dice Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Muchos de estos signos los hizo Jesús para mostrar no solo el poder que Dios tiene, sino para mostrarnos para qué vino Él. En realidad, Él vino para salvarnos. Y no es solamente una salvación espiritual, por así decirlo, sino que también nos sana en el cuerpo de nuestras dolencias. Por eso, mucha gente que está enferma, cuando está enferma, pide el auxilio de Dios para recibir la salud. Cuando nosotros hablamos de milagros, porque sin duda que estos son milagros, uno habla del autor del milagro. ¿Quién hace el milagro? Es Dios. Normalmente nosotros decimos, a ver, sí, porque la Virgen me curó, o porque San Expedito me curó. Y no es así. El que sana es Dios. Dios es el que nos devuelve la salud en el alma y en el cuerpo. Y Jesús claramente hizo referencia a que la causa de la enfermedad está en el pecado. El pecado que desarmoniza, nos desarmoniza porque rompimos con Dios. Y por eso la necesidad de elevar los ojos al cielo. Jesús, cuando va a hacer el milagro, levanta los ojos al cielo, implora al Padre, ora por Él. Nosotros como pueblo también estamos llamados a hacer lo mismo. Primero, a darnos cuenta de las necesidades que tienen nuestros hermanos. Segundo, a rezar por Él y a pedirle a Dios para que los sane. Están acá los Boy Scouts en su día y están dando gracias a Dios. Y los Boy Scouts tienen como esencia ayudar. Lejos está de nosotros perjudicar, al contrario, queremos ayudar. Y cuando decimos ayudar es darnos cuenta de la necesidad del otro, acercarnos y como el buen samaritano, darle una mano para levantarlo. Pero particularmente este milagro nos llama la atención en esta sordera física que este hombre tiene y esta mudez que no le permite comunicarse. La comunicación es algo esencial en la vida de cualquier persona. Y si no podemos ver, si no podemos oír, si no podemos hablar, nos faltan elementos esenciales para la comunicación. Por eso cuando Él sana, lo libera y al liberarlo le permite ser más libre, expandir su comunicación, relacionarse
Y esto forma parte también de la salvación que Jesús ha venido a comunicarnos. Pero quisiera hacer referencia a otro tipo de sordera y a otro tipo de enmudecimiento que nosotros padecemos. A veces escuchamos perfectamente, pero nuestro corazón no escucha a Dios. A veces somos sordos para escuchar la voz de Dios. Y somos mudos para anunciar la palabra de Dios. Somos sordos porque estamos aturdidos por un sinnúmero de cosas que no nos permiten escuchar a Dios. Y somos mudos porque hablamos solamente de esas cosas mundanas que llaman la atención, pero que en realidad no hacen referencia a lo que Dios nos ha pedido, y es que vayamos a anunciar el Evangelio. Esa sordera no nos permite escuchar, por ejemplo, a nuestros padres cuando nos hacen algún tipo de advertencia. Cerramos el oído. Y al cerrar los oídos, no nos permitimos a nosotros pensar o darnos cuenta de la importancia que tiene la palabra de aquellos que nos quieren el bien. Y preferimos escuchar a cualquier otro que no sabemos si nos quieren el bien. ¿A quién debemos escuchar? En primer lugar, a Dios, y para escuchar a Dios necesitamos escuchar también lo que nos enseñan nuestros pastores, el Papa Francisco, por ejemplo. Y escuchar también a nuestros padres, que nos quieren el bien y están buscando siempre que nos orientemos por el buen camino. ¿Con quién hablamos de nuestras cosas? ¿Hablamos con Dios? ¿Le compartimos a Dios cuáles son nuestros problemas? ¿Le compartimos a nuestros padres cuáles son nuestros problemas? Vale la pena preguntarnos, porque normalmente tendemos a buscar consejo, como decíamos recién, en cualquier persona, menos en las personas que nos quieren el bien. Y Jesús, al hacer este gesto de abrirnos, porque da una orden y dice, Éfata, abre no solo el oído, suelta no solo la lengua, abre nuestra inteligencia para comprender, abre nuestro corazón para aceptar, abre nuestra vida para comunicarla. Por lo tanto, cuando escuchamos este texto, empezamos a pensar, a ver, quizás yo no tenga dificultades para oír con el oído del cuerpo, pero sí tal vez tenga problemas para oír lo que sutilmente el Espíritu de Dios me va diciendo en nuestro corazón. ¿Cómo podemos ayudar? Ayudar a que los otros escuchen es poder dialogar, es sentarnos a dialogar. No hablar como quien dice al pasar, porque incluso en nuestra casa tenemos muchas oportunidades de hablar cosas, pero hablamos de cosas superficiales. Sentarnos a hablar, escucharnos, significa prestarnos atención. No es lo mismo simplemente convivir con otras personas con las cuales estamos acostumbrados a decir esto o a decir aquello. Hace falta que nos sentemos y hablar con esa atención propia de los que les interesa. ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo estás vos, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo estás? Y en esa pregunta está mi interés por escuchar al otro.
porque nos hemos acostumbrado a que nuestra atención esté referido solo a aquello que nos impacta sensiblemente. La cultura mediática en la que vivimos nos ha acostumbrado a que nos llame la atención solamente aquello que está muy bien envasado, muy bien elaborado, de tal manera que nos impresiona. Mientras tanto, hay otras personas a las cuales nadie les lleva el apunte, nadie les presta atención, nadie las atiende. Y estamos hablando dentro de la casa y también fuera de la casa. Hay personas marginadas, olvidadas, a las cuales nadie le presta atención. Por eso escuchamos la segunda lectura de la Carta de Santiago, este ejemplo de diferencia social, basado, en este caso, en la diferencia socioeconómica, es decir, estos que tienen más plata, que se visten bien, que impresionan más, reciben un mejor trato que aquel que es pobre, que no tiene la posibilidad de vestirse de la misma manera y con el cual se hace la diferencia mandándolo lejos, aparte, atrás. En cambio al otro se le dice vení, sentate aquí adelante. Esa diferencia viene por un juicio muy superficial. ¿A quién valoramos más? A aquellos que más tienen, a aquellos que mejor apariencia tienen y dentro de la sociedad los más influyentes. Y el mismo Santiago les hace notar, ¿no son acaso esas personas las que los tienen sometidos a ustedes? Haciendo referencia a que quizás nos estamos equivocando en la valoración de la persona. Vale la pena preguntarnos en qué medida yo juzgo a las personas más por su apariencia que por su verdadera dignidad. ¿A quién le llamo yo persona más digna, persona destacada, persona más honorable? ¿No será por un juicio tal vez superficial? ¿O alguien que me ha impresionado por H o por B? Pero el juicio a veces de valorar una persona parte muchas veces por un juicio muy superficial. Y sobre esto Santiago nos advierte. Por eso prestar atención, a quien le presto atención, sea cualquier persona, debe ser valorada por lo que es, no por la apariencia. Y cuando ustedes tengan que ayudar, no se fijen a ver ni cómo está vestido, ni si tiene auto o no tiene auto, si tiene apellido o no tiene apellido. Fíjense que es una persona, antes que nada. El Papa Francisco hacía referencia en alguna oportunidad que cuando uno vaya a ayudar, antes que nada le tengo que preguntar, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? El nombre hace referencia a la identidad. ¿Qué necesitas? Y mirarlo a los ojos, no como cuando uno dice, a ver, meto la mano en el bolsillo y le entrego una ayuda y me voy rápido porque no quiero saber más nada. Ya hice mi obra de caridad. La mejor obra de caridad que podamos hacer con una persona es dignificarla. No solo ayudarla materialmente, dignificarla. Y dignificarla significa hacerle saber que es una persona, que es muy valiosa. Vale la pena recordar que el mayor valor de una persona solo se descubre cuando se siente amada. Cuando se siente amada. Solo el amor puede descubrirle a la persona
su verdadero valor. Por eso cuando vayamos a ayudar, busquemos siempre de prestarle atención y tratarlo como si fuera un rey, tratarlo como si fuera una persona muy importante, que de hecho lo es, porque todos somos hijos de Dios y estamos llamados a vivir en plenitud. En este día le pidamos al Señor entonces que nos libere de estas sorderas, de estas cegueras, de esta mudez, de esta falta de atención que le prestamos a nuestros hermanos, y empecemos por casa, empecemos por casa. Prestemos atención a los detalles, a un buen día, un cómo te va, un te quiero mucho, un qué bueno que sos, un gracias por la comida. Valorar las cosas de todos los días forman parte de esos gestos que necesitamos para humanizarnos. Jesús nos libera de nuestro egoísmo y de nuestra cerrazón y nos conduce al encuentro con los demás. Este domingo entonces sea un domingo para tomar estas medidas concretas en las que uno necesita cambiar y modificar. Que los Boy Scouts presten esta atención a Dios y a los hermanos más necesitados, y que todos como iglesia logremos alcanzar estas actitudes fundamentales a la hora de cumplir con el mandato que el Señor nos ha dado. Reafirmemos ahora